También en época de pandemia, nuestro mundo acumula basura como si el basurero no tuviera fondo. Se desvanecen las esperanzas de que al menos el medio ambiente salga beneficiado de esta pandemia. Es cierto que con la cancelación de casi todo el tráfico aéreo, el cierre de fábricas, la disminución del tráfico vehicular y los cruceros atracados en puerto, la contaminación industrial se ha reducido, pero los cambios de hábito forzados por la pandemia han disparado el consumo de plástico, que es un aislante barato y por tanto tentador como método para prevenir contagios. ¿Estamos cavando nuestra propia tumba? La pandemia ha presentado una oportunidad para verificar la salud de nuestro ecosistema y a pesar, en contra de lo que se podría esperar, el diagnóstico no es bueno. Lejos de mejorar, la situación empeora. Así lo comprobó nuestro reportero en España. Liliana Aldeguer no va a pescar peces, sino plásticos desechados. En la desembocadura del río Segura, en el mar Mediterráneo, cerca de Alicante, la basura se acumula en enormes cantidades. El problema del plástico, que es un elemento muy ligero y por eso se lo puede llevar el viento, se lo llevan las corrientes de agua y básicamente toda la basura que genera el ser humano acaba en el mar. Y según la ambientalista, el problema se agrava desde marzo pasado, pues la epidemia está provocando que aún más desechos terminen en la naturaleza. La pandemia lo agrava indirectamente porque cuando ya nos hayamos acostumbrado a no utilizar plásticos de un solo uso, hemos vuelto a utilizarlos, pero en una mayor medida por el miedo al contagio. Ahora, por ejemplo, vamos al supermercado y nos ponemos guantes que son de un solo uso, que son muy ligeros y que se vuelan con mucha facilidad. La pandemia conlleva un retroceso en la lucha contra la basura plástica. Incluso los consumidores más concienciados recurren de nuevo a los artículos envasados en plástico. La tortilla de patatas, no me la van a dar sin el estuche. Entonces, ¿cómo la llevo yo en la bolsa? Se destroza. Claro, los tomates, no los voy a llevar sueltos. Pues una bolsa de plástico. Todo es envasado, ¿lo ves? Todo es envasado. Puedes coger cosas sueltas, pero todo es envasado. Porque así yo estoy tranquila para mi familia y para mi salud. 200 kilómetros más al sudoeste, el plástico es inseparable del paisaje. En Almería se cultivan pimientos y melones bajo enormes invernaderos de plástico. A veces los agricultores abandonan el material viejo en lugares ilegales. Es difícil encontrarlos y rehúsan dejarse entrevistar. Pero por fin logramos hablar con un antiguo horticultor. Vivimos de eso y estamos dando una imagen muy mala. Y por 4 personas, pues pagan todo el pato todos los agricultores de aquí. Los daños que provocan los residuos plásticos en el biotopo marino es lo que investigan Paco Toledano y sus compañeros de la ONG Promar. Filtran el agua con una sonda en busca de las micropartículas plásticas fragmentadas por el oleaje. Literalmente es mortal. Estamos hablando de productos químicos, tóxicos, que se degradan y no solamente nos deben de preocupar la bolsa de plástico que observamos flotando, nos debe de preocupar más lo que no vemos. Quiero decir, las pequeñas partículas de plástico que solamente se ven al microscopio. Para un análisis detallado, envían las muestras a un laboratorio. Esta también revela la presencia de microplásticos. Después nos llegan a través del alimento de los peces, que nos llegan a través de nuestra piel cuando nos bañamos. Entonces estamos hablando de algo que sí o sí nos está contaminando y ya. El plástico es un peligro letal para animales y humanos. Liliana Aldeguer no se cansa de recogerlo, ni de advertir que la pandemia no puede ser una excusa para consumir más plástico, porque a su juicio, la salud y la protección del medio ambiente son inseparables. Las dos cosas son la misma. Si nos cargamos el medio ambiente no va a haber salud y de hecho cosas como el COVID nos demuestran que es la falta de previsión del ser humano, de proteger el medio ambiente y de proteger todos los seres vivos lo que nos ha llevado a esta situación. Aunque la Unión Europea pretenda limitar el consumo general de plástico, este vuelve a estar en auge. Y puesto que tarda unos 5 siglos en descomponerse, continuará contaminando nuestro medio ambiente en forma de micropartículas.
Para saber un poco más sobre la relación entre cambio climático y pandemias y cómo la influencia del ser humano agrava ambos peligros, contamos con la ayuda de la profesora Valentina Durán Medina. Ella es directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. Bienvenida, profesora. Entonces, a pesar de los videos que vimos con delfines, con aves que volvían a su hábitat, o lo que era su hábitat antes de que lo invadiera el ser humano, la emergencia climática sí se ha agravado con la pandemia. Andrés, mucho gusto de estar con ustedes. La verdad es que no podríamos decir que han aumentado los gases de efecto invernadero en este periodo, pero sí estamos en una década decisiva y lo que hagan hoy los países para salir de esta crisis económica que se ha visto provocada por toda la cesantía, ¿no? Y por toda esta detención de las actividades es crucial. Por eso que hoy estamos hablando en Europa y también en Chile de cómo impulsar una reactivación sostenible, porque tenemos compromisos que hemos asumido en el marco del Acuerdo de París y cada Estado, y si hoy no hacemos un esfuerzo importante para esos recursos usarlos de una manera que sea de triple ganancia ambiental, social y económica, nos vamos a ver en muy serios problemas que ya estamos viviendo por lo demás, pero estamos en un momento muy crítico. Usted siguió de cerca la negociación del Acuerdo de Escazú, el primer acuerdo ambiental de América Latina y el Caribe. ¿Qué tiene que ver Escazú con el cambio climático y con la pandemia? Bueno, el Acuerdo de Escazú es un tratado de derechos humanos, es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, y es un tratado que busca la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales. Tiene mucho que ver porque el mismo Acuerdo de París de Cambio Climático establece que para poder construir y decidir las medidas de mitigación y de adaptación al cambio climático se requiere de participación y se requiere de transparencia, que son justamente los derechos de acceso que este tratado protege. Entonces, para poder construir estas políticas climáticas que nos ayuden a salir de esta crisis, necesitamos de estos derechos de acceso y, por supuesto, necesitamos del derecho a vivir en un medio ambiente sano y el derecho al desarrollo sostenible. Entonces, están muy relacionados en términos de información. Cada vez que hay amenazas a la salud pública, debieran los estados estar preparados, amenazas de distinto tipo, ya sea una pandemia, ya sea otro tipo de emergencia, los estados debieran estar preparados y los ciudadanos saber qué hacer. De eso se trata Escazú. Chile fue uno de los dos países principales auspiciantes de este acuerdo y además presidió la última cumbre climática. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo se entiende que ahora Chile se niegue a firmar este acuerdo? La verdad, Andrés, es muy duro. Ayer ya se confirmó que Chile, por lo menos en este gobierno del presidente Piñera, ya no va a firmar el Acuerdo de Escazú. Y esto fue con un informe que recién después de 2 años se hizo público, que ni siquiera lleva firma y que parece más bien construido para justificar una decisión que para tomarla. El gobierno le ha hecho un grave daño a la política ambiental y a la política internacional del país al restarse de este acuerdo. Y esto es muy grave porque, como tú dices, Chile propuso esta idea, es un acuerdo histórico, es el primer tratado ambiental de la región, se negoció de una forma inédita con participación del público, incluso en Chile hubo participación para ir formando la postura del país y además es el primero que protege a los defensores ambientales. La verdad es que las explicaciones que se han dado hasta ahora no son satisfactorias. Primero, hubo un temor a la contingencia judicial que pudiésemos ir, que nos llevaran a La Haya. Eso se descartó. Después se dijo que Chile cumplía con todo Escazú, dijo la ministra de Medio Ambiente, y que si cumplíamos, entonces ¿para qué nos íbamos a apurar y que lo tomáramos con calma esta decisión? Y ahora se viene con esta opinión del gobierno que la defienden el canciller y la ministra de Medio Ambiente de que este acuerdo no es conveniente para Chile porque sería ambiguo en algunas materias. Lo que hay finalmente aquí, Andrés, la pregunta es, ¿Chile está comprometido o no con los derechos humanos? ¿Está de verdad comprometido con el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente o no? Porque si no estamos dispuestos a tener una agenda transformadora, a poder avanzar en estos derechos de acceso, que la misma OCDE nos ha pedido que avancemos, entonces simplemente es adecuado no firmar el Acuerdo de Escazú. Pero obviamente es una decisión que yo no puedo compartir y hay mucha desazón en Chile en este momento, entre los jóvenes. Esperemos tener una respuesta a esas preguntas pronto. Doctora Durán Medina, muchas gracias, se nos acaba el tiempo. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias.
Producimos más plástico, pero el parón económico derrumbó la demanda de residuos plásticos y esto es un grave problema para millones de personas que viven en todo el mundo de recolectar y vender esos residuos a empresas que las reciclan. La mayoría de estos recolectores está en Asia. Desde allí les traemos esta historia. Lo que para muchos es un desecho, para Virgilio Estuesta es fuente de ingresos. Cada día, desde hace ya 40 años, peina las calles de Manila para recolectar basura y venderla. Pero con la pandemia, su fuente de ingresos se tambalea. La pandemia ha traído muchos problemas. Mi hijo perdió el trabajo y en mi caso las chatarrerías cerraron. Aunque siga y encuentre algo, apenas hay dónde venderlo. Estuesta solía ganar hasta 8 euros al día vendiendo restos plásticos y metales, pero ahora sus ingresos se redujeron a la mitad y tuvo que vender su bicicleta para sobrevivir. Aun cuando la cantidad de residuos ha aumentado debido a la crisis del coronavirus, especialmente plásticos, la demanda ha caído en picado. Un problema que afecta no solo a individuos, sino también a países como Filipinas. Esta república asiática produce unas 40.000 toneladas de residuos al día y depende en gran medida de recicladores informales como Estuesta para gestionar el problema. La pandemia está generando, sin lugar a dudas, más residuos plásticos en Filipinas y otros países. Ahora hay mucha más gente usando todo tipo de productos desechables debido a malentendidos y temores respecto a la transmisión del virus. Y luego, por supuesto, están las prendas de protección desechables. Los ambientalistas esperan cambiar esta tendencia con campañas de divulgación y concienciación. Y mientras, Virgilio sufre por la pérdida de su sustento. Esperemos que las cosas mejoren rápido. Está siendo muy difícil. Recientemente, las restricciones por el coronavirus en Filipinas han sido suavizadas a pesar de las altas cifras de transmisión. Es el frágil equilibrio entre la salud y la economía. Esto fue el especial COVID-19, pero en Deutsche Welle seguimos actualizando la información. Hasta la próxima.